Querido Ramsés Pech, nuevamente, ahora sí, te enlazamos. ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo los cambios que han habido en los últimos días. Oye, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo analizas el cambio de director de Petróleos Mexicanos? Bueno, yo creo que la realidad es que no necesitamos un cambio de director, sino necesitamos sobre todo que a Pemex le den libertad, sobre todo para poder cuestiones financieras y operativas. Cualquier persona que llegue a la dirección tiene un gran inconveniente derivado de que todavía Pemex tiene una alta deuda, la producción no se incrementa, las refinerías no están produciendo la cantidad de combustibles y ver que la refinería Olmeca todavía está en fase de pruebas y como ustedes lo estaban comentando en su momento, estamos viendo el incremento, sobre todo la quema de gas natural, las condiciones del medio ambiente, sobre todo en las zonas de Paraíso y todo eso, cuestiones que pueden afectar en el largo plazo y las calificadoras que están dando un valor negativo, una de las calificadoras a Pemex. Entonces, hoy el nuevo director tiene un gran reto, derivado que tiene un año y medio no más en Pemex, no ha estado en la industria del sector de hidrocarburos ni energética, se ha estado, apenas lleva un año y medio dentro de la parte de financiera, y entender que Pemex no es todo, no es una empresa financiera, es una empresa de operaciones del sector de hidrocarburos en donde se manejan altos riesgos, presiones, temperaturas, reacciones químicas todos los días, y el nuevo director dependerá mucho del primer círculo que tenga operativo y sobre todo en el entendimiento que la gente que vaya a poner a su alrededor pues sea leal no a él sino a la empresa del Estado, porque la realidad, la empresa se maneja por muchas cuestiones que son operativas y no financieras. La parte financiera ya ayudó a Pemex reduciendo la deuda en el periodo que ha estado, pero esto no significa que reduciendo la deuda no vamos a dejar de perforar, refinar las cuestiones petroquímicas o todo lo que conlleve. ¿A qué obedece la salida del director de Pemex y la llegada de uno nuevo desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, yo creo que ya hubo una saturación por parte del director anterior. Yo creo que, como toda persona, si tú ves que no te están dando las facilidades, si tú tienes ciertos inconvenientes para tomar tomas de decisiones, y en el dado caso que vimos en el derrame, como explicó él en su momento en la conferencia de prensa, que cierta información no fue comunicada en tiempo y en forma y se tomaron decisiones sin darle crédito o una responsabilidad de cómo hacer las cosas, pues yo creo que cualquier individuo hubiera hecho lo mismo, porque imagínate cuántas vidas en el periodo que estuvo tuvieron accidentes y cuántos tuvieron un percance. Me imagino yo que se dio cuenta que también las cuestiones de mantenimiento y de presupuesto, pues no le iba a dar con suficiente tiempo, ni sobre todo con lo que estamos viendo. Algo tuvo que ver y algo vio, aparte de lo que nos hayan dicho sobre que, porque estaba un año y medio y que eso fue lo que acordó con la presidenta, pero la realidad es que desde un punto de vista operativo, yo creo que sí lo tenía medio complicado. Oye, Ramsés, ¿el problema de Pemex es operativo o ya es estructuralmente financiero? Mira, yo creo que desde el punto de vista, si iniciamos, es primero de financiero, depende mucho del presupuesto que le asigne la Cámara de Diputados cada año. En el 2027 ya vi los precriterios, no va a haber mucho dinero que se pueda incrementar. Y lo que vamos a ver en los próximos años es que Pemex va a depender mucho de los contratos mixtos que pueda tener. La otra es que la deuda de Pemex ya se disminuyó por debajo de los 80,000 millones de dólares, pero lo que tenemos que entender hoy en día es que debemos de visualizar hacia dónde tiene que estar Pemex y cómo le va a hacer. Desde el punto de vista operativo, la empresa es 90% operativa y hay un dato muy importante. Pemex, de acuerdo al penúltimo resultado del trimestre, debemos de entender que Pemex depende de sus ingresos, el 45% de los ingresos depende de la venta de gasolina o diésel, ya sea el que importa o el que refina el Sistema Nacional de Refinación hoy en día. Y las exportaciones solo representan, cuando mucho, el 12% total de los ingresos. Entonces Pemex ya se convirtió en una empresa que vende combustibles y que anteriormente dependía mucho de las exportaciones de petróleo crudo. Hoy con el precio del barril que tenemos de la mezcla mexicana, que está por arriba de los $90, pues con las exportaciones que tenemos hoy en día, pues por eso, debido a esto, tenemos este nivel de ingresos que están hoy en día. Ramsés, la refinería de Dos Bocas ayuda a Pemex financieramente o de plano se convirtió en un proyecto político.
Yo creo que todavía la refinería hay que explicarle al público que está en base de pruebas todavía, no está operando comercialmente, no ha llegado a su capacidad máxima deseada. Muy probablemente estén haciendo pruebas a ciertos porcentajes de utilización. El combustible no está saliendo en forma constante, como se había esperado, de una utilización del 90% de la refinería. Vemos que todavía hay ciertos conatos de incendios, problemas en ciertas plantas, y esto es derivado de las pruebas que se están realizando. Sin embargo, hay que entender que las otras refinerías en nuestro país, por ejemplo, la de Salina Cruz y la de Tula, que se iban a poner las coquizadoras, pues ya comentó Pemex que se van a poner todavía, van a esperar más tiempo, y esto significa que no tenemos una mayor cantidad de combustibles. Entonces, la refinería Olmeca, yo creo que debemos de entender que está todavía en pruebas. Y aquí lo más importante, con todos estos anuncios que está diciendo Pemex de que en el quema de una gran cantidad de gas, que vemos la refinería, que ciertos problemas de que hemos visto de una mayor cantidad de quema de gas y todo lo que vemos, yo creo que el municipio de Paraíso tiene que estar revisando bien cuál es la calidad de aire que se tiene. Por ahí estuve viendo en los medios de comunicación que tuvimos una mala calidad de aire en ciertos municipios, y yo creo que la realidad es que en el estado de Tabasco tenemos que empezar a diversificarnos, porque la refinería sí dio una cantidad de empleos cuando se construyó, pero hoy sabemos que no es la misma cantidad de empleos, y en el municipio del centro yo creo que debemos de ver y de diversificar. Podemos ver la derrama económica que sí trajo la feria, pero ya pasó la fiebre que tuvimos de los 10 días, y la pregunta aquí es: ¿qué plan o qué estructura nueva podemos tener en cuestiones de, sobre todo, de diversificación en la economía del Estado? Derivado de que, si ustedes pudieron ver, y ya meses anterior lo había dicho Pemex, refinanció cierta deuda con algunos proveedores para empezar a pagar hasta el año 2033. Entonces, la pregunta aquí es: no creo que el pago a proveedores sea tan rápido. No he visto el programa que se metió el año pasado con la banca nacional para poder pagar a proveedores el próximo trimestre, qué tanto se incrementó la deuda, porque hoy se mantiene para proveedores de más de 430 millones de pesos. Entonces, creo que la vemos muy complicada todavía en Tabasco, y creo que urge hacer una diversificación en el estado. Comentabas sobre estas fases de prueba que estás haciendo, se está haciendo y estás comentando. ¿Sí realmente consideras que todo lo que ha venido sucediendo, pues explosiones, inundaciones y todo eso, tiene que ver con este modelo de pruebas? Sí, porque, por ejemplo, supongamos, una calidad de crudo, metes a las plantas, si en un proceso falló, como pasó en la coquizadora, que hubo un problema por ahí de que no se esperó en tiempo, esperar que se enfriara el coque, pues vino el conato de incendio. Hay que ver la planta de coque cómo quedó, si no quedó por la temperatura dañada. O sea, son muchas pruebas que se están haciendo todavía en algunas de las plantas, y lo vemos también en la generación de la electricidad, y muchas cosas que están sucediendo. Espero que en un momento dado ya se tenga la planta ya bien en fase de prueba final. Y creo que tenemos de entender esto. Una cosa es el costo, que fue de más de 20 mil millones de dólares. Hay que ver cuánto es el costo acumulado de pruebas, reparaciones, entrada de crudo y todo eso, que pudiera llegar más cantidad de dólares de lo que se tenía planeado. Y la realidad es que la refinería Olmeca no va a cubrir y no nos va a volver autosuficientes en este país. Un dato muy importante: el día viernes pasado, el secretario de Energía de Estados Unidos ya dijo que Estados Unidos va a ser el primer exportador de petróleo crudo en el mundo, de gas natural, y China y varios países de Europa van a comprar ese petróleo y gas. Y el problema es que lo tenemos aquí en México, es que con todos los planes que han presentado en los últimos días de las nuevas instalaciones de 13 plantas de generación de electricidad y todo lo que es energía renovable, parte eólica y solar, no es suficiente, porque nomás es un proyecto al 2030. El problema que vamos a tener en nuestro país se llama transmisión y distribución, y nosotros lo estamos viviendo aquí en Tabasco. Ya vieron que en muchos lugares del municipio del centro y en algunos de municipios se están quemando los transformadores, y eso que no hemos llegado todavía a verano. Entonces, un problema es la inversión en la distribución, y eso va a ser los problemas que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo, derivado que las temperaturas, como ustedes ya vieron, la sensación térmica muchas veces llega casi por arriba entre los 47 y 50 grados. Imagínate un transformador
que todavía es de tecnología antigua, que es aceite, no los secos, imagínate cuántos de estos se tendrán que estar sustituyendo. Y aquí es donde vemos que los planes que se tienen hoy en día no son suficientes. Y otro problema que tenemos es que nosotros dependemos de Estados Unidos de más de 7,000 millones de pies cúbicos de gas, solo producimos 2,000, y con el incremento de plantas de generación de electricidad, la demanda podría llegar hasta más de 11,000. La pregunta es, ¿Pemex tendrá los suficientes dineros para poder incrementar en un periodo de 10 años, casi tener más de 11,000 millones de pies cúbicos? El Senagas, que pueda tener centros de almacenamiento de cuando menos 20 días de gas natural, derivado que nosotros vamos a necesitar el gas, y la realidad es que independientemente si se cambió el director o no, o la Comisión Federal de Electricidad, no sé si vaya a tener un cambio también, cambien de director, eso no es el problema es qué plan de largo plazo tenemos, porque la realidad no tenemos nada fijo del 2030 en adelante. Oye, Ramsés, ¿un cambio de director realmente puede impactar el rumbo de Pemex o tiene que ver más con un modelo energético completo? Lo segundo, lo que acabas de mencionar. Si hay un modelo energético, como tú lo acabas de mencionar, con una planeación de largo plazo, pues yo creo que esto debería ser transeccional. Independientemente si la siguiente administración llegase a cambiar al director actual, o en esta administración se llegue a cambiar otra vez, pues tenemos que ver un plan de largo plazo. Yo sé que Pemex presenta sus estrategias 2025 a 2030, pero son objetivos cortos, y la realidad es que Pemex, su producción ha disminuido, no se ha incrementado. El gas natural producido seco, que es el que necesitamos para la generación de electricidad, no se incrementa, y una de las cosas que se está planteando por parte de la presidenta es la utilización del fracking. Y el fracking solo lo podemos hacer en la cuenca de Burgos, que es donde hay gas seco, pero dependemos mucho sobre todo de la seguridad física de las personas y equipos que puedan transitar. Entonces, hay muchas aristas que el director, cualquiera que llegue, si no tiene un modelo energético fijo y un rumbo establecido que no cambie a cada momento o en cada administración, pues va a ser muy complicado, ya sea cualquier director de Pemex o Comisión Federal de Electricidad que llegue. Dada las circunstancias hoy en día con este cambio de director, ¿qué es lo que necesitaría Pemex en este momento? ¿Un perfil más técnico, más político o más financiero? No, yo creo que independientemente el financiero que está actualmente pudiera ayudar, sobre todo en la parte de finanzas. El 10% es finanzas de Pemex, el 90% es operativo, y la parte operativa lo que necesitamos es que exista una coadyuvancia entre el nuevo director y la gente que tiene más años dentro de Pemex y que le sabe la industria, y existe una lealtad. Pero tenemos uno de los principales problemas hoy en día. Ya vimos lo que pasaron a los jubilados de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, los recortes que tuvieron a sus jubilaciones. Mucha de la gente, me he de imaginar, yo no sé cómo están dentro de Pemex, que está muy lacerada la lealtad, y hay que ver qué tanto, con todos estos cambios que han sucedido y que han pegado al bolsillo a exjubilados y los futuros que se tendrían que jubilar, qué tanta la lealtad va a haber por parte de las personas que están dentro de Pemex. Espero que sí lo exista, porque independientemente de todo esto que estamos hablando, va a ser muy complicado que el director de Pemex tenga una experiencia fuerte, sobre todo en la perforación, refinerías y todo eso, que podría escucharlo y ver financieramente sin ningún lugar a dudas, pero desde el punto de vista operativo, cuando existe un problema, pues yo creo que la solución lo va a tener que su grupo de asesores o la gente que está al cargo en la parte operativa de Pemex. ¿Tú crees que el nuevo director de Pemex heredó una empresa viable o una empresa rescatada artificialmente? Una empresa rescatada artificialmente por parte del gobierno ante las reducciones que se han tenido, y entender que hoy, como es una empresa del Estado, no importa que pierda, mientras cumpla con el artículo 27 y 28 en cubrir las necesidades del mercado y de la población, como reza en la Constitución, pues Pemex puede perder dinero, el gobierno puede adicionarle cierta cantidad de recursos para reducir la deuda y quitársela de los libros, como fue el año pasado, pero al fin y al cabo las calificadoras
que son las que están viendo cómo le prestan el dinero a Pemex o cómo le orientan a los que prestan el dinero a Pemex, va a depender mucho de qué valor le van a dar, y con estos valores que vimos negativos que le pusieron en días recientes por una calificadora, pues va a ser muy complicado la tasa de interés preferencial o el apetito que vayan a tener. Recordemos que el dinero que prestan a Pemex está en función de las reservas y la parte de la extracción de hidrocarburos, y una de las partes que se fundamentaba era que Pemex exportaba una gran cantidad de petróleo crudo, más de 1 millón de barriles, que hoy exporta menos de 400,000, y esa es la pregunta que se hacen muchas de las calificadoras: ¿de dónde van a sacar el dinero si se basa los préstamos en la venta del petróleo crudo? No creo que Pemex, el petróleo que vende a las refinerías o que se pone en los costos de las refinerías, sea el mismo valor que se tiene en la mezcla mexicana de exportación. Entonces hay muchas aristas que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo el entendimiento de que Pemex es una empresa del Estado que depende del presupuesto y depende mucho de la operatividad que se pueda tener en el corto y el largo plazo. Y finalmente, Pemex ¿representa riqueza para este país o ya representa un riesgo fiscal para México? Representa un riesgo para el país en función de que la deuda de Pemex es de la nación, y al ser una deuda de la nación y viendo que la deuda del país se ha estado incrementando y que ya vamos alrededor de los 20 billones y que ya es más del 50% del Producto Interno Bruto, dependerá mucho de los ingresos que pueda tener la nación. Porque si la nación reduce ingresos y el gasto aumenta, el déficit presupuestal aumentará y habrá menos dinero para que Pemex se le pueda otorgar cada año por parte de la Cámara de Diputados en los presupuestos que se asignan. Aquí la única solución es abrir hacia la iniciativa privada, pero muchos de los contratos que hoy en día están no son tan atractivos como se esperaba, y solo hemos visto compañías nacionales que están dentro del mercado del sector de hidrocarburos, que muchas de ellas subcontratan a compañías internacionales. Recuérdate que Pemex subcontrata, no opera, y es lo que hace Pemex, es un administrador de subcontrataciones. Por ejemplo, Venezuela ya está exportando una gran cantidad de petróleo crudo a Estados Unidos. Vaca Muerta en Argentina ya están teniendo y llegando ciertas tecnologías, y Argentina se va a convertir en un referente en Sudamérica, sobre todo para vender gasolina y diésel a varios países que están a su alrededor. La pregunta aquí es: México con Pemex, ¿para qué lo queremos? Si nosotros debemos de entender que Pemex depende mucho de 45% de la venta de gasolina y diésel. Y te doy este último dato. Análisis, y resulta ser que es más barato comprar diésel importado de Estados Unidos legalmente, no el huachicol fiscal que hemos observado, sino legal, comparado con los precios que tiene Pemex y la gasolina premium. Entonces hay que aprovechar y entender que lo importante es cómo reducir el costo de la gasolina y el diésel al consumidor final, porque hoy el problema que tenemos es que muchas de las estaciones de servicio pensamos que ellos están ganando mucho dinero, y la realidad, su utilidad neta no pasa ni de los 30 ni 35 centavos por cada litro, ya sea de gasolina y diésel en promedio que se observa. Pues Ramsés Pech, gracias por la orientación, la luz energética y financiera en cada exposición y en cada análisis. Gracias, que tengas una buena semana y cuídense. Buena semana. Esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube XCBA Tabasco. Regresamos.